Sangre y vísceras. De nuevo nos encontramos con un paralelo sorprendente. Al mismo tiempo que totalmente inexplicable desde la lógica. Más que de un paralelo podríamos hablar de una absoluta identidad de hechos. Y aún de proseguir, quiero confesarle al lector que lo que voy a decir es algo tan inesperado, tan chocante y tan increíble que en un primer momento engendra en la mente de quien lo conoce por primera vez un rechazo absoluto y una duda acerca de la cordura de quien se atreve a exponer semejante cosa. Lo que los dioses han pedido siempre en la antigüedad y continúan pidiendo hoy es ni más ni menos que sangre. Sangre tanto de animales como de seres humanos. ¿Por qué? No lo sé con exactitud. ¿Extraen ellos de la sangre algún producto que les sirva para algo? Tampoco lo sé. Al final del capítulo expondré mis sospechas. Lo único que sé con exactitud y que sabemos muy bien todos los que nos dedicamos a investigar en el mundo de la omnilogía y de la paranormalología es que la sangre y ciertas vísceras son el común denominador entre los dioses de la antigüedad, incluido el dios de la Biblia, y los ovnis de nuestros días. Aunque ya traté este tema en mi libro Israel, Pueblo Contacto, quiero profundizar aquí en él, ya que es una gran clave para desentrañar todo este misterio. Los eternos habitantes que constantemente están pidiendo pruebas concretas acerca de todos estos hechos misteriosos, cuando alguien se las da, como es en el caso de la sangre, las encuentran tan extrañas y tan concretas que normalmente, en lugar de servir para quitarle las dudas, se las acrecientan. Pero el hecho está ahí, atestiguado no solo por todos los libros de los historiadores antiguos, sino por el libro por excelencia, la Biblia, donde vemos a Yahvé, página tras página, explicarle a Moisés qué era lo que quería que se hiciera con la sangre y con las vísceras de los animales sacrificados. No imaginamos el pasmo de Moisés cuando, tras haberle preguntado a Yahvé cómo quería ser adorado, escuchó como respuesta de éste una serie de pormenores y de orden minuciosas de cómo debía degollar a los diferentes animales, qué es lo que debería hacer con las distintas vísceras y sobre todo de cómo tenía que manipular la sangre. Moisés, que seguramente conocía muy bien cómo eran los sacrificios que los egipcios y los pueblos mesopotámicos hacían constantemente a sus respectivos dioses, debió quedarse de una pieza viendo que su único dios le pedía exactamente lo mismo que los otros falsos dioses pedían. Y no solo por el hecho de que exigiese que le entregasen cosas, abre paréntesis, en lugar de preferir el diálogo directo y unos ritos de una simbología espiritual y lógica, cierra paréntesis, sino porque esas cosas que exigían eran exactamente las mismas que los otros dioses pedían, y con el agravar de que eran un tanto extrañas y en nada relacionadas con la adoración o con el perdón de los pecados. Porque si lo miramos como una mente sin prejuicios, ¿qué tiene que ver la muerte de un cabrito y diseccionar sus vísceras de tal o cual modo o derramar su sangre en determinados lugares con la demostración del amor a Dios y de la obediencia a sus mandatos? ¿Qué tiene que ver degollar una vaca con el sincero arrepentimiento y con el reconocimiento de los propios defectos? Apartado número 9. La ciencia oficial que tiene que ver con el tema que estamos tratando, la arqueología, se resiste a admitir nuestro punto de vista. Sin embargo, llega por su parte a las mismas conclusiones y hasta demuestra su extrañeza de que las cosas sean así. Cito al autor alemán Wilhelm Schleiermacher. De este modo se explica la ofrenda de víctimas. Los dioses no aprecian el agradecimiento en la oración o en el cambio moral de la vida, o en la aceptación de determinados mandamientos, sino solo en el sacrificio y en el supremo sacrificio que puede ofrendarse es la sangre de los hombres. De su libro La magia de los pasados imperios, Ed Mundo Actual. Continuamos con la lectura. Y si seguimos usando la cabeza, tendremos derecho a pensar que es completamente natural quemar madera, pero es totalmente antinatural quemar la carne. La carne, cuando se quema, por ejemplo, abre paréntesis, como se hacía en los holocaustos, cierra paréntesis, impregna el ambiente de grasa y produce un penetrante olor nada agradable.
para que el lector con ojos desapasionados pueda ver por sí mismo lo que le estamos diciendo y de paso para recordarle textos que leyó en sus años de colegial sin caer muy bien en la cuenta de lo que leía, abre paréntesis, o incluso no ha leído en su vida, cierra paréntesis, copiaremos aquí varios pasajes del Pentateuco en los que Yahvé alecciona a Moisés acerca de cómo debe ser adorado. Quien ofrezca un sacrificio pacífico, si lo ofreciera de ganado, mayor, macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno al altar. De este sacrificio se ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo y cuanto envuelve las entrañas, y cuánto hay sobre ellas, los 2 riñones y los lomos, y el que hay en el hígado sobre los riñones. Levítico capítulo 3, versículo 1 y el siguiente. Y así sigue explicando detalladamente a lo largo de los capítulos siguientes qué es lo que los sacerdotes tienen que hacer con las vísceras en caso de que, en lugar de ser vacas, toros o novillos, fuesen cabras, corderos suaves, y de acuerdo a los diversos pecados por los que se ofrecen los sacrificios. Si es sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Llevará al novillo a la entrada del tabernáculo, y después de ponerle la mano sobre la cabeza, lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará ante el tabernáculo, y mojando un dedo en la sangre hará 7 aspersiones ante Yahvé. Vuelto hacia el velo del santuario, untará con ella los cuernos del altar del timiama y derramará todo el resto de la sangre en torno al altar de los holocaustos. Cogerá luego el sebo del novillo sacrificado por el pecado y el sebo que cubre las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el que hay entre ellos y los lomos y la redecilla del hígado sobre los riñones, la piel de novillo, sus carnes, las cabezas, las piernas, las entrañas y los excrementos lo llevará todo fuera del campamento y lo quemará sobre leña. Levítico 4, versículo 1 y los que siguen. Aún con peligro de abusar de la paciencia del lector, pero por creer que tiene mucha importancia, voy a citar otro texto que resume, en cierta manera, todas las detalladas órdenes de Yahvé que Yahvé les transmitió a Moisés acerca de cómo quería ser adorado. Durante los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del libro del Levítico, Yahvé continúa instruyendo detalladamente a Moisés. He aquí como la Biblia describe los primeros sacrificios ofrecidos por Aarón y sus hijos después de haber terminado de recibir todas las instrucciones. Trajeron ante el tabernáculo todo lo que había mandado Moisés y toda la asamblea se acercó poniéndose ante Yahvé. Moisés dijo, esto es lo que ha mandado Yahvé, hacerlo y mostrará la gloria de Yahvé. Entre paréntesis, note el lector que la Biblia se llama la gloria de Yahvé a la famosa nube en que Yahvé se manifestaba y desde la que les hablaba. Cierra paréntesis. Aarón se acercó al altar y degolló al novillo. Sus hijos le presentaron la sangre y mojando él su dedo, untó con ella las esquinas del altar y la derramó al pie del mismo. Quemó en el altar la grasa, los riñones y las redecillas del hígado de la víctima por pecado, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degolló el holocausto y sus hijos le presentaron la sangre que él derramó en torno al altar. Le presentaron entonces el holocausto descuartizado junto con la cabeza y él los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó encima de dicho holocausto. Luego presentó la ofrenda del pueblo, degollándolo según el rito. Degolló al toro y al carnero del sacrificio pacífico por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó en torno al altar y el sebo del toro y del carnero, el rabo, el sebo que recubre las entrañas, los riñones y la redecilla del hígado. Las partes grasas las puso sobre los pechos. Aarón quemó los sebos ante el altar, después ofreció balanceándolos. Apartado número 10. Este balanceo o mecimiento al momento de ofrecer la víctima, ordenado tasativamente por Yahvé en diversas ocasiones, aparte de su extrañez nunca bien explicada por las
exegetas bíblicas ni por el propio Yahvé, es algo lo que el autor encuentra un detalle más sospechoso, coincidencia ante la manera de actuar de los dioses de la antigüedad y los misteriosos visitantes del espacio de los tiempos modernos, cuyas naves tienen frecuentemente un balanceo tan característico. Aparte de que, en apariciones religiosas contemporáneas, también hemos podido observar este extraño balanceo para el que los modernos teólogos tienen todavía menos explicaciones. Continuando con la lectura, los pechos ante Yahvé y la pierna derecha, balanceándolo también al ofrendarla, tal como había mandado Moisés. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo, y un fuego mandado por Yahvé consumió el altar del holocausto y las grasas. Abre paréntesis. Fíjese el lector que este fuego mandado por Yahvé, ya que tiene una gran importancia en la religión de los dioses con nosotros, tanto en tiempos pasados como en la actualidad. Más tarde hablaremos en detalle sobre este particular. Perdóneme el lector unas citas tan largas, que podían haber sido mucho más todavía, pero quería mostrar que la sangre y las vísceras eran para Yahvé una idea fija y obsesiva. Apartado número 11. Es muy de admirar que mientras en la Biblia se habla únicamente 160 veces de amor, se habla en cambio 280 veces de sangre. Continuamos. Pero lo grave es que Baal, Moloch, Dagón, etc. les pedían exactamente lo mismo a los pueblos mesopotámicos, y Júpiter, Zeus, les pedía los mismos sacrificios a griegos y romanos. Y si saltamos a América, nos encontramos con que Huitzilopochtli le pedía lo mismo a los aztecas, con el agravante de que éste les exigía en ocasiones que la sangre fuese humana. La mayoría de las tribus negras en las que no han penetrado el cristianismo o el islam siguen todavía hoy ofreciendo sacrificios de sangre a sus dioses. Los osugus del centro de África, en el día de la gran solemnidad, se tumban en el suelo mientras el supremo brujo sacerdote los rocía abundantemente con la sangre de los animales sacrificados. ¿Qué hace el Dios único exigiendo lo mismo que los demás dioses? ¿Y por qué tiene que ser precisamente sangre y vísceras, algo tan difícil de conseguir para los pueblos pobres, tan fácilmente corruptible y hasta maloliente a las pocas horas, tan falto de relación con el amor y la obediencia? ¿Qué es lo que fundamentalmente se quiere simbolizar en los ritos? Indudablemente uno tiene derecho a sospechar que algo extraño hay en torno a la sangre cuando universalmente la vemos relacionada con el fenómeno religioso. En el cristianismo, a pesar de haberse liberado de este lastre de los sacrificios cruentos de animales y a pesar de mostrarse mucho más racional en sus ritos, en cuanto uno profundiza un poco en ellos, se encuentra de nuevo con la sangre, aunque en este caso sublimada. La sangre del Cordero y el vino convertido en sangre del Hijo de Dios son dos símbolos fundamentales en toda la ritualística cristiana. Y si profundizamos más todavía, veremos que estos símbolos no lo son tanto, ya que la sangre de Cristo en la cruz fue una sangre real y no simbólica, sangre que le fue exigida nada menos que por su Padre. Pero no tendremos que admirarnos mucho ante un hecho tan monstruoso, cuando nos enteremos que ese Padre, según nos dice la teología, no era otro que Yahvé. La cuidadosa y selectiva manipulación de las vísceras que veíamos en los textos citados anteriormente es algo que también tiene que hacernos reflexionar mucho, pues tiene grandes paralelos con otros hechos igualmente inexplicables de los que no podemos tener duda alguna, ya que están sucediendo estos mismos días delante de nuestros ojos. Enseguida hablaremos de esto. Hasta aquí el lector tiene derecho a no tener muchas dudas acerca de lo que llevo dicho. No precisamente de que la sangre tuviese mucha importancia en las religiones antiguas, incluida la judeocristiana. Abre paréntesis. Los testimonios bíblicos son irrefutables. Cierra paréntesis. Sino de que eso pueda ser presentado como una prueba de que a los dioses todavía les sigue interesando obtener sangre humana o de animales en la actualidad. Trataremos de quitar esas dudas en los párrafos siguientes. Aquí quiero hacer una acotación personal.
Eh, Yahvé no era el padre de Jesús. Ahí, si alguien está más interesado, puede ver unos videos anteriores en los cuales se habla acerca de la verdadera identidad de este Yahvé. Frey Shadow demuestra quién es, pero Yahvé no es padre de Jesús. Reflexiones sentado sobre la luna.